Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Como todos saben, el gran ex campeón mundial José Raúl Capablanca fue uno de los jugadores más completos y admirados de la historia. De hecho, muchos lo tienen como el mejor jugador de todos los tiempos. Pues a continuación, están a punto de ver la única partida que el genio cubano perdió contra una mujer. Pero, ¿quién es esta misteriosa jugadora? Bueno, hablamos también de la cubana María Teresa Mora Iturralde, una jugadora que de muy pequeña fue prodigio en el ajedrez e incluso varios años antes de que se jugara esta partida fue alumna del propio Capablanca. Les comento que esta jugadora es la única mujer que ha ganado un campeonato absoluto de Cuba y esto sucedió en el año 1922. Además, hay que decir que fue campeona femenina de su país desde el año 1938 hasta el año 1960 cuando finalmente se retiró. Así que una jugadora impresionante. Antes de ver esta extraordinaria partida, como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto sería de gran ayuda para mí y para ustedes completamente gratis. Además les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Bien, con las piezas blancas, el 3 de mayo de 1941, en una simultánea, Capablanca iniciaba esta partida con la jugada E4 y su rival, la joven María Teresa Mora Iturralde, respondía con E5. Hay que decir que esto se jugó en La Habana. Caballo C3, una apertura vienesa de Capablanca, caballo C6 de las negras y F4. Fíjense que el genio cubano quiere transponer a líneas del gambito de rey. E por F4, caballo F3, D6, D4 y G5. La mejor jugada para las negras. Fíjense que las blancas ya tienen ventaja de desarrollo y ventaja en el centro, así que por lo menos las negras tienen que intentar quedarse con el peón de más. Alfil B5 de Capablanca, alfil D7 de las negras, enroque, jugada que para nada le gusta a las máquinas. Ya Stockfish decía que había que ser más ofensivo con D5. Por ejemplo, tras caballo E5, alfil por D7, caballo por D7 para mantener defendido el peón de G5 y H4. Aquí esto es una posición sumamente complicada. Fíjense que si G4, entonces caballo D4 se amenazan los dos peones, se buscan las casillas blancas y bueno, aquí es complicado. Pero bueno, enroque de capa blanca, recuerden que era una simultánea, así que es una jugada más segura. Alfil G7, D5, ahora sí de las blancas, caballo E5, alfil por D7, caballo por D7 y caballo D4. A las máquinas les gustaba en este momento más G3. Por ejemplo, tras F por G, alfil por G5 y nuevamente la posición es bastante compleja. Pero Capablanca juega caballo D4, quiere aprovechar quizás las casillas blancas. Caballo E7 de las negras, defendiendo allí la casilla F5. G3, caballo G6, caballo F5, alfil E5 defendiendo el alfil y dama H5. Capablanca se lanza con todo, aunque realmente no veo que tenga muchas piezas para el ataque. Caballo C5 de las negras, alfil D2, dama F6, torre a E1 y enroque largo. Fíjense que las negras se han defendido bastante bien y mantienen el peón de ventaja. Realmente esta jugadora era muy fuerte. Caballo H6 de Capablanca, buscando allí contrajuego. Rey B8, profilaxis allí para defender el rey. H4, G por H4 y G por F4. Esta jugada parece muy lógica. Fíjense que se colocan los peones en muy buena posición, se amenaza el alfil. Pero las máquinas dicen que aquí era mucho mejor primero caballo G4. La dama G7 quitando la dama, ahora sí G por F4, aunque fíjense que tras torre HG8 las negras siguen estando bastante bien. Se amenaza allí un golpe con caballo por F4, el caballo de G4 está clavado. No parece fácil la posición. Por ejemplo, si rey H1, caballo por F4, alfil por F4 y alfil por C3 intermedia. Después de B por C3 y dama por G4, parece que la posición se va a simplificar y pues las negras tienen peones de ventaja, así que sigo pensando que las negras están mejor. Pero Capablanca juega G por F4, alfil D4 de las negras, jugada que no le gusta a las máquinas. Aquí Stockfish decía que era mejor caballo por F4 directamente. Y si por ejemplo alfil por F4, alfil por F4, se amenaza el caballo en H6, se amenaza torre G8. Así que las negras aquí estaban muy bien. Pero bueno, tras alfil D4 jaque, fíjense que las negras mantienen un poco de ventaja. Rey H2, torre de E8 y F5. Jugada que deja las casillas negras.
Capablanca quizá quería atacar un poco el peón de F7, pero ahora las negras juegan dama E5. Según las máquinas era mejor caballo E5 primero, pero esta jugada es muy interesante. Rey H1 y dama G3. Por eso es que la jugada era interesante. Fíjense que ya la dama pasa al ataque y se amenazan bastantes cosas por allí. Capablanca juega torre F3 y es que fíjense que si por ejemplo F por G6 vendría sencillamente dama H3 jaque mate. Así que las blancas deben tener mucho cuidado porque el alfil de D4 es demasiado fuerte. Por eso Capablanca juega torre F3 atacando la dama. Caballo F4, fíjense que hay temas con la torre, se amenaza dama H3 también allí en esa posición, se amenaza la dama blanca. Capablanca juega dama G4, ya que fíjense que si torre por G3, viene caballo por H5, torre G4 y alfil F2, una posición magnífica para las blancas. Si en vez de dama G4 viene torre por F4, ya recuerden que hay dama H3 mate, así que dama G4 de las blancas parece lo único allí para intentar mantener la posición. María Teresa Mora juega dama por dama simplificando, caballo por G4 y caballo H5. Las negras siguen manteniendo el material de ventaja. Capablanca no ha podido recuperar y además el rey de las negras está muchísimo más seguro que el de las blancas. Rey G2, caballo G3, torre F4, torre HG8, rey H3 y alfil por C3. Esta jugada no le gusta a las máquinas porque les parece que el alfil era bastante fuerte. Alfil por C3, torre por E4, esta era la idea de María Teresa aquí, ganar material. Y ahora torre por E4. En este momento la jugadora María Teresa Mora juega caballo G por E4 y rey por H4. Error aquí de Capablanca. La clave aquí de las blancas era que tenían un alfil bastante poderoso por la diagonal. En vez de rey por H4, lo mejor era alfil de 4 manteniéndolo. Y si torre 8, caballo H6 y la posición se complica porque ese alfil es bastante fuerte. En vez de eso, tras rey por H4, rápidamente las negras juegan caballo por C3 eliminando ese poderoso alfil. B por C3 y rey C8. Estamos en un final de torre y pieza menor, pero las negras tienen, aparte de un peón de más, mejor estructura y mucha chance de ganar acá. Rey H5 de Capablanca, que quizá quiere ir por los peones del flanco de rey. Rey D8, C4, caballo D7 y caballo H6. Error garrafal, quizá definitivo de la partida. Aquí había que intentar rey H6 para seguir en camino a atacar los peones de las negras. Pero tras caballo H6, aunque se amenaza en F7, las negras jugaron torre G7 defendiendo, torre F3, nuevamente un error, y rey E7. El rey se dirige a defender los peones y fíjense que el rey de la blanca no está nada bien allí ubicado, ahora no tiene mucho que hacer en el flanco de rey. A4, caballo F6 jaque, rey H4 y torre G2. En esta posición sí, definitivamente están ganadas ya las piezas negras. A5 de Capablanca que busca algún mareo pero no existe. Torre H2 jaque, rey G5 y torre H5. Tras este movimiento las negras van a ganar pieza y ya todo está decidido. Rey F4, torre por H6, torre E3 jaque, rey F8, rey G5, rey G7, torre E7 atacando los peones negros, pero torre H5 jaque, rey F4 y torre H4. Todo termina porque ahora las negras van a jugar torre por C4 defendiendo los peones del flanco de dama. Así que en este momento Capablanca abandona con quien varios años antes había sido su alumna. Así que fantástica partida aquí de la jugadora María Teresa Mora Iturralde. ¿Qué les pareció esta partida? Realmente una jugadora muy fuerte. Una pena que para los años en que estaba viviendo no pudiera jugar torneos más grandes a nivel internacional entre hombres. Recuerden que el ajedrez en ese momento era considerado un deporte más que todo de hombres. ¿Qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden, esto me ayuda muchísimo. Entre más like, mejor porque el video va a llegar a mucha más gente. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.